Buen día, hoy estamos en el bloque 3 y hablaremos sobre los contenidos educativos del currículo. Los contenidos dentro del marco del nuevo enfoque pedagógico son un conjunto de conocimientos científicos, habilidades, destrezas, actitudes y valores que deben de aprender los educandos y que los maestros debemos estimular para incorporarlos en la estructura cognitiva de los estudiantes. Si bien es cierto que los contenidos son un conjunto de saber o subformas culturales esenciales para el desarrollo de socialización de los estudiantes, la manera de identificarlos, seleccionarlos y proponerlos en el currículum tradicional ha sido realizada con una visión muy limitada. En efecto, contamos con 3 tipos de contenido que serán simultánea e interrelacionadamente durante el proceso de aprendizaje. Estos son los contenidos conceptuales, es decir, el saber ser, contenido por hechos, datos y conceptos. Los contenidos procedimentales, es decir, el saber hacer, contenidos del eje motriz cognitivo, del eje de pocas acciones, muchas acciones, y los ejes algorítmicos e heurísticos. Y por último, tenemos los contenidos actitudinales, es decir, del ser. Contenidos por valores, actitudes y normas. De esta forma nos preguntamos, ¿de qué manera seleccionar y potenciar los aprendizajes en el conjunto de la educación básica? Largos listados de contenidos conceptuales o núcleos fundamentales de aprendizaje. El currículum deberá ser potencializador del desarrollo de capacidades y funcionalidades del aprendizaje. Deberá de ser común, abierto y flexible, integral y coherente. El currículo deberá buscar formar, cubrir las formas de hábitos de vida, globalidad, transversalidad, universidad, igualdad, diversidad, interculturalidad, potenciación y enriquecimiento de la persona, educación básica en todas las etapas, actualización científica, orientación crítica, autonomía, aprendizaje a lo largo de toda la vida, aprendizaje colaborativo, ser compartido con otras organizaciones y agentes sociales y utilizado mediante metodologías participativas. Algunos riesgos a evitar son la reducción de los objetivos generales de aprendizaje a la declaración de intenciones, o bien considerar al alumno como un receptor pasivo, el empobrecimiento del aprendizaje por medios memorísticos, aprendizajes mecánicos y reducción de contenido. También debemos evitar el reduccionismo de la finalidad educativa a las instructivas cognitivas, abandonando los aspectos emocionales y sociales y los componentes respectivos del pensamiento. También debemos evitar la parcelación de los aprendizajes en las asignaturas y aún dentro de ellas, en pequeñas unidades independientes, evitando el academicismo, la lógica disciplinar como único referente o la exclusión personal y social. Asimismo, la dependencia de cada etapa a la siguiente y el conjunto demasiado amplio de contenidos y objetivos sin la debida jerarquización. Otras cosas que debemos evitar son la desconexión de los aprendizajes a la vida real, la imposición de la visión única dominante como la ideología cultural o de género, el teoricismo, relegación y desvalorización de lo afectivo. Debemos evitar
la asimilación de lo básico por simplificación o reduccionismo a los mínimos empobrecidos. Esto es como la preponderación en el currículum oficial de referencia. Pero entonces nos preguntamos, ¿cómo construimos un currículum adecuado? Debemos de tomar en cuenta entonces la coherencia, esto como el currículum oficial de referencia, relacionando los objetivos, contenidos y los criterios de evaluación con los fines últimos de la educación obligatoria desde el punto de vista de la ciudadanía y lo vital personal, articulando en torno a todos los ámbitos vitales. Asimismo, debemos tomar en cuenta los núcleos fundamentales o los ámbitos. Estos han de marcarse como núcleos fundamentales a desarrollar por todas las áreas conjuntas y coordinadamente reflejándose en el currículum de cada área, incluyendo los criterios de evaluación que no tienen que ser siempre por áreas. Debemos de tomar en cuenta también los niveles de concreción. El currículum oficial debe considerarse como un currículum de referencia y no tener tal grado de concreción que aspire a convertirse en el currículum realmente impartido. Algo que hay que tomar en cuenta es el contenido aplicado. El contenido que figura en el currículum oficial ha de concretarse en la práctica como contenido aplicado. Ha de tomarse en cuenta la apertura cultural y igualdad social. El currículum ha de recoger los saberes prácticos y diversos de la sociedad, incluidos los de los grupos más excluidos de la cultura académica tradicional, debiendo tomar en cuenta la educación básica y sus etapas. En cada etapa debe tener entidad, objetivos y contenidos específicos para concretar los fines generales de la educación básica. Y por último, la especialización o número de áreas. El número de áreas, cuando estos existen, no ha de ser nunca excesivo. Puede encontrar más información en Educadores del Siglo XXI Florencia, en su artículo Definición del currículum y contenidos, en que se encuentra disponible en la liga y en sus documentos anexos en plataforma. Gracias.